Hola, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización de la IFES por organizar todo este eventazo allí en Cartagena y darnos la oportunidad de hablar un poco de inteligencia artificial. Y segundo, pediros disculpas por no poder estar allí acompañándoos debido a que me he cruzado con el COVID en estos días y me ha sido imposible estar allí físicamente para hablar de inteligencia artificial y disfrutar con todos vosotros. Así que bueno, vamos a comenzar con el taller que vamos a ver hoy, de acuerdo, sobre la construcción de jugadores inteligentes con inteligencia artificial. Bueno, en los últimos años se ha popularizado mucho el uso de la inteligencia artificial para la construcción de sistemas inteligentes y es notable pues, la aparición de jugadores excepcionales basados en Machine Learning como pueden ser AlphaStar o AlphaGo, que son capaces o han sido capaces de derrotar a los grandes maestros o grandes jugadores de estos juegos de manera muy sencilla. Y bueno, antes de nada, me gustaría presentarme. Yo soy Moisés Martínez, soy líder de inteligencia artificial en Paradigma y profesor investigador de algunas universidades. Y si tenéis alguna duda sobre inteligencia artificial, machine learning o cómo aplicarlo en videojuegos o en otro tipo de sistema de control, ahí tenéis mis diferentes contactos y podéis tanto contactarme, enviarme preguntas o simplemente comentarme cualquier cosa que creáis interesante y en la que os pueda ayudar. Yo estaré encantado de hacerlo si puedo. Y bueno, lo primero, antes de construir un agente inteligente, tenemos que tener claro cuáles son los elementos que vamos a utilizar. Y en este caso vamos a utilizar redes de neuronas. Por ello vamos a dar una pequeña introducción a las redes de neuronas para que entendáis cada uno de los elementos que vamos a utilizar para construir nuestro agente inteligente, o en este caso, nuestro jugador. Bueno, las redes de neuronas se suelen dividir en dos grupos. Las que denominamos Shallow Neural Network, que son las redes que hemos realizado hasta 2008-2009, pequeñas redes de neuronas en las cuales teníamos muy poquitas capas ocultas, un máximo de 2, de acuerdo a que no teníamos la capacidad computacional ni la tecnología para ejecutar los algoritmos ni los procesos que nos permitían entrenar de manera correcta una red de neuronas. Y claro, allá por el 2011-2012 aparecieron las primeras redes de neuronas profundas reales, que ya eran capaces de ser entrenadas mediante el uso de GPU. Probablemente alguno de vosotros recordáis o conocéis la red AlexNet, que fue una de las primeras super redes de neuronas profundas que nos permitió hacer clasificación de imágenes y que había sido entrenada mediante el uso de GPUs. Pues al final una red de neuronas profundas es cualquier red de neuronas con más de 3 capas ocultas, hasta cientos de miles. De acuerdo que hay redes gigantescas que están utilizándose y que se utilizan en algunos de los servicios que hay en el cloud y mediante ellas podemos construir sistemas de razonamiento basados en ML que nos permiten, por ejemplo, jugar a un videojuego complejo. ¿Y qué es lo que tiene una red de neuronas? Bueno, pues como hemos visto anteriormente, está formada por capas y cada una de estas capas tiene lo que denominamos como una neurona. ¿De acuerdo? Las neuronas están formadas por 3 componentes, algunos de los cuales son opcionales. El primero es la operación matemática que se usa en conjunción con los pesos o los filtros de las neuronas para calcular el valor de salida. Que además se le incluye un pequeño bias, que es opcional, no siempre se incluye, y que nos permite de alguna manera manipular el resultado final de la neurona, es decir, equilibrarlo para que ese valor no se salga de cierto rango. Y por último, una función de activación, que nos permite incluso decidir si la neurona va a generar o no una salida. Como veis, este modelo o esta estructura básica se parece mucho a las neuronas del sistema nervioso humano, que tienen al final algún tipo de modelo de activación químico o físico que transmite el impulso nervioso en base a una serie de condiciones. En nuestro caso, en el caso de las neuronas, las redes de neuronas artificiales, lo que usamos son funciones lineales y no lineales para poder modelar de alguna manera esas neuronas que tenemos en cada una de las capas. Y estas funciones pues son funciones como las que veis aquí. La más popular o la más utilizada es esa ReLU, ese rectificador lineal, de acuerdo, que nos permite transformar los valores de entrada en valores positivos. Es decir, elimina todos los valores negativos y los convierte en positivos. De esa manera, hasta cierto punto, manipula el resultado de la salida. Es decir, solo activa aquellas funciones o aquellos valores que tienen un valor superior a 0, ya que si el valor es igual o menor que 0, bueno, en este caso si es menor que 0, el resultado siempre va a ser 0 y eso de alguna manera anula la neurona. ¿De acuerdo? Esta probablemente es la función más utilizada, pero existen un montón de funciones. Aquí veis 4 bastante comunes, pero por ejemplo en el caso de la ReLU han salido diferentes evoluciones como la Lucky ReLU, la ELU, que nos han permitido mejorar
el performance de nuestras redes de neuronas. Pero hoy probablemente solo vamos a utilizar funciones ReLU para no incrementar la complejidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el taller? Pues vamos a construir una red de neuronas de tipo convolucional. ¿Para qué? Para recoger los frames de nuestro jugador, es decir, de nuestro juego al que vamos a estar jugando, y tomar decisiones en base a eso. Y como toda red de neuronas convolucional, va a estar formada por dos conjuntos de operaciones, las que denominamos operaciones de extracción de características, que son aquellas que permiten extraer información de la imagen, es decir, permiten crear esas características que normalmente tenemos en una tabla, pero a partir de una imagen. Y a continuación, una vez que tengamos ese vector de características, este que veis aquí, en amarillo y azul, al final de la última capa de pooling, se flateará, es decir, se aplanará, se convertirá en un vector y luego, mediante una serie de capas completamente conectadas y de dropout, obtendremos una salida. Y la salida, en nuestro caso, será el identificador de la acción que vamos a ejecutar en nuestro juego. Es decir, que al final lo que vamos a hacer es ir entrenando una red mediante los ejemplos de las partidas que nosotros juguemos o que el sistema juegue de manera aleatoria y obtendremos un resultado para poder, de alguna manera, ejecutar nuestras acciones en base a eso. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar TensorFlow sobre Keras o Keras sobre TensorFlow. ¿Por qué Keras? Bueno, principalmente porque nos facilita muchísimo el desarrollo de las redes de neuronas. Al comienzo de TensorFlow todo se programaba a bajo nivel, es decir, nos creábamos las capas y las operaciones de manera manual. Si tenéis interés en eso, en mi repositorio de GitHub hay algunos ejemplos de cómo crear una red de neuronas de manera totalmente tradicional, es decir, utilizando directamente capas o operaciones a bajo nivel. Y luego, pues, de alguna manera simplificamos el proceso, se simplificó el proceso, incluyendo una serie de funciones relacionadas con las capas, que hacían un poquito más sencillo todo el proceso de definición de esas operaciones y de esas funciones lineales y no lineales que definían nuestras capas. Pero claro, cuando salió Keras, cuando se construyó Keras y Google, desde TensorFlow, compró este tipo de aplicaciones, este tipo de desarrollo, el uso de las redes de neuronas explotó. Todo el mundo empezó a utilizar redes de neuronas porque Keras lo hacía muchísimo más fácil, ya que no te tenías que preocupar de un montón de cosas relacionadas con la conectividad de las redes, de cómo se ejecutaban las operaciones, y hacía mucho más sencillo y democratizaba el uso del machine learning. ¿Y qué tipo de capas vamos a utilizar para construir nuestra red de neuronas? Bueno, pues la primera de todas va a ser nuestra capa convolucional, probablemente la más importante que nos encontramos en una red de tipo convolucional. Al final, esta capa no es ni más ni menos que por decirlo de algún modo, un proceso en el que se ejecutan múltiples filtros que nos permiten extraer cierta información. Y estos filtros no son ni más ni menos que los filtros que tradicionalmente utilizábamos en todos los procesos de visión artificial tradicionales, que no son ni más ni menos que operaciones matemáticas que se van ejecutando, como veis aquí, de manera secuencial sobre los diferentes píxeles de la imagen, ya que cuando trabajamos con redes de neuronas convolucionales, lo que hacemos es que nuestras instancias de entrenamiento, es decir, nuestros ejemplos, sean conjuntos de píxeles, que son cada uno de los píxeles que forman la imagen, y lo que hacemos es aplicar algún tipo de transformación y obtener un resultado. Pues este filtro que veis aquí en el medio es lo que nosotros aprendemos durante el proceso de entrenamiento. Es decir, vamos definiendo el valor de cada una de estas celdas para poder aplicar la operación matemática correspondiente. ¿Y cómo lo hacemos en Keras? Pues con esta función que vemos aquí. Aquí lo que estamos aplicando es una convolución de 2D, ¿de acuerdo? Con un número de 32 filtros, es decir, vamos a aplicar 32 filtros. Eso quiere decir que vamos a generar 32 ejemplos después de aplicar el filtro, donde el filtro va a tener un tamaño de 3×3, este kernel size, y va a utilizar una función de activación ReLU después del resultado. Y además, el valor de entrada es esto que veis aquí. Nuestras imágenes van a ser de 28×28 con una sola dimensión. ¿Qué quiero decir con una sola dimensión? Bueno, cuando estamos trabajando con visión artificial, es decir, con redes de neuronas convolucionales, tenemos que indicar el formato de las imágenes de entrada. Si seleccionamos o indicamos un 1, es que estamos trabajando en blanco y negro. Si seleccionamos un 3, es que estamos trabajando en RGB, con los 3 canales del RGB. Y si seleccionamos un 4, es que estamos trabajando en RGB extendido, donde ya tenemos canales alfa. ¿De acuerdo? Y esto lo que nos permite es extraer más o menos información y también aumentar la complejidad de nuestra red. Porque a mayor número de
dimensiones, cada una se corresponde con un array de píxeles, mayor cantidad de operaciones tendremos que ejecutar y eso incrementará de alguna manera el tiempo de entrenamiento. Además, cuando estamos trabajando con algún tipo de red convolucional, también podemos necesitar hacer transposiciones, que es justamente lo contrario. A través de una imagen muy pequeña podemos crear una imagen mucho más grande. De la misma forma que hacíamos una convolución. Aquí además he incluido diferentes parámetros como los stride y el padding, de acuerdo, que nos permiten manipular el tamaño de salida de nuestras imágenes. Esto que veis aquí, los stride, define cómo nuestro filtro se va moviendo a lo largo de la imagen. Si utilizamos un stride de 1 y 1, se moverá 1 a 1 de manera horizontal y vertical. Y si incrementamos ese stride, lo que haremos será hacer saltos más grandes y ignorar cierta información de las imágenes, lo cual normalmente se hacía a nivel tradicional para explotar o utilizar ciertos filtros de resaltado de bordes, extracción de colores, identificación de marcas, etcétera, etcétera. Y el padding es otro elemento que se suele utilizar, ya que, como veis, nosotros lo que hacemos es intentar colocar, como veis en esta imagen, el filtro, ¿de acuerdo?, siempre dentro de la imagen, lo que hace que puede que perdamos todo el borde de la imagen. Si incluimos algún tipo de técnica de inclusión de padding, añadiremos información aquí alrededor para que el píxel central de nuestro filtro se coloque en cada uno de los píxeles de la imagen. Y eso dará lugar a imágenes del mismo tamaño o mucho más grande si utilizamos otro tipo de técnica de padding. Después de alguna manera, de los filtros o de las capas convolucionales, tenemos lo que denominamos las capas de max pooling. Las capas de max pooling, bueno, como vimos anteriormente, las capas convolucionales lo que hacen es generar mucha información, es decir, intentan resaltar cierta información de la imagen para extraer características. Y esto lo que hace es que la cantidad de información de nuestra red crezca exponencialmente. Y esto es un problema, ya que hay un punto en el que nuestra red convolucional es muy grande. Por lo que para disminuir, para hacer esa reducción de dimensionalidad, utilizamos las capas pooling, que lo que hacen es lo que veis aquí. Dada una imagen, en este caso, de acuerdo a un conjunto de píxeles, hace una transformación o una reducción de dimensionalidad sacando una serie de información. En este caso, hemos utilizado el max pooling, que es una de las operaciones más comunes, que obtiene el máximo y que, por ejemplo, nos permite extraer bordes. Es algo muy común utilizando este tipo de reducción de dimensionalidad. Y además lo que hace es disminuir la cantidad de información que se está procesando en nuestra red de neuronas y disminuir la necesidad computacional de la propia red. Una vez que hemos ejecutado diferentes capas de tipo convolucional, pooling, de convolucional, pooling, convolucional, normalmente lo que aplicamos es una capa de flatten, que lo único que hace es aplanar la información, es decir, transforma la imagen, que es bidimensional, en un vector, que es unidimensional. ¿Para qué? Para poder aplicar luego nuestra capa full connected, que es el tipo de capa más común que suele haber en las redes de neuronas de tipo clasificación. ¿De acuerdo? Este tipo de capa lo que hace es que conecta todas las neuronas de la capa anterior con cada una de las siguientes y nos permite hasta cierto punto aplicar esas operaciones lineales y no lineales para aplicar la clasificación. Pero claro, cuando nosotros aplicamos este tipo de capas, lo que puede ocurrir es que se produzca un proceso de overfitting o sobreentrenamiento y para poder evitarlo incluimos una capa de dropout que lo que hace es desconectar algunas de estas conexiones evitando que se produzca un sobreentrenamiento sobre los ejemplos. Y estas son las capas que vamos a utilizar para crear nuestra red convolucional. Pero claro, esto no es suficiente, ya que la red convolucional solo nos permite clasificar información en una imagen. Es decir, dada una serie de cosas, nos permite ver qué es lo que hay. Cuando estamos interactuando en tiempo real o queremos jugar, en este caso con un jugador, lo que tenemos es que aplicar otra técnica de aprendizaje mediante el uso de redes de neuronas, que es el aprendizaje por refuerzo. Si habéis visto mi charla de TensorFlow Extended, yo he hablado de 3 paradigmas de aprendizaje. El aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Los 2 primeros nos permitían identificar patrones y las redes convolucionales normalmente se identifican como técnicas de aprendizaje supervisado. Pero estas han sido modificadas
para poder ser consideradas también técnicas de aprendizaje por refuerzo, como vamos a ver ahora. ¿Y qué es esto del aprendizaje por refuerzo? Pues es un paradigma de machine learning o de aprendizaje automático un poquito diferente. Si cuando trabajamos con aprendizaje supervisado o no supervisado, trabajamos con datos etiquetados o no etiquetados que tienen una salida, cuando trabajamos con aprendizaje por refuerzo, trabajamos con agentes que interactúan con estados y ejecutan acciones en el estado. Es decir, tenemos un agente que interactúa en un entorno mediante la ejecución de una determinada acción. Por ejemplo, un robot, por ejemplo, un jugador. Y este jugador lo que hace es, cada vez que ejecuta una acción, modifica el estado del juego o del estado del entorno y se encuentra en una nueva situación. Y además, dependiendo de cómo modifique ese estado, obtiene un refuerzo, de ahí su nombre, aprendizaje por refuerzo. Si el aprendizaje, la modificación en el estado ha sido positiva para el agente, el refuerzo será positivo, y si la modificación del estado ha sido negativa, el refuerzo será totalmente negativo. Si lo veis desde una manera sencilla, es muy parecido a la forma en la que los animales, los seres vivos, aprendemos. Por ejemplo, los humanos aprendemos a caminar de esta manera, o eso es lo que creemos, y por eso se definió este tipo de modelo de aprendizaje. Vamos intentando caminar y colocando nuestras articulaciones, músculos y nuestro equilibrio, nuestro punto de equilibrio del cuerpo, con el objetivo de conseguir caminar de la manera más eficiente, gastando la menor cantidad de energía y sin caernos. Y cada vez que nos caemos, obtenemos un refuerzo negativo y poco a poco vamos cambiando nuestro comportamiento sin darnos cuenta. Pues el aprendizaje por refuerzo intenta, de alguna manera, trabajar de la misma manera, siempre y cuando seamos capaces de generar los ejemplos necesarios para producir esos cambios. ¿Y qué tipo de algoritmos se usan en aprendizaje por refuerzo? Pues el algoritmo más famoso y más utilizado durante muchos años es el algoritmo Q-Learning, donde esa Q significa calidad. Y lo que hace al final es construir una política acción-estado, que normalmente está definida en esa tabla que veis aquí abajo. Al final, los algoritmos de tipo Q-Learning construyen una tabla, un lookup table, ¿de acuerdo?, donde almacenan el refuerzo para cada par estado-acción. De manera que si estamos en un determinado estado, vamos a seleccionar aquella acción que tiene el mayor refuerzo y ese es el que vamos a aplicar. Y si seguimos obteniendo refuerzos positivos, ese estado se reforzará y cada vez será un estado más fácil de seleccionar. Pero claro, este tipo de tecnologías tienen un problema. Cuando estamos trabajando en entornos extremadamente grandes, la tabla es muy grande y es muy difícil aprenderlo. Por lo que, para intentar evitar esos problemas, se seleccionaron otra serie de cosas. Pero claro, ¿cómo funciona ese algoritmo y cómo hicimos ese cambio? Bueno, aquí lo que veis es una versión del algoritmo original de Q-Learning, que lo que utiliza es una función matemática, esta que veis aquí, que es nuestra función de refuerzo, para ir modificando los valores de ese lookup table, de esa matriz que en algunos casos puede ser gigantesca o extremadamente grande, dependiendo del número de acciones y del número de estados en los que podamos interactuar. Pues esa función es lo más importante y es lo que se ha cogido y se ha transportado a las redes de neuronas para dotar o para construir sistemas de aprendizaje por refuerzo basado en redes de neuronas de tipo convolucional, por ejemplo. Los elementos de esta tabla, de esta fórmula, ¿de acuerdo?, que está basada en la famosa ecuación de Bellman, que no voy a explicar ahora, pero si tenéis algún tipo de curiosidad, os recomiendo que busquéis cómo funciona y para qué sirve, tiene los siguientes componentes. Bueno, este Q que vemos aquí es el valor que tenemos en la tabla, es lo que vamos a modificar. Y este que tenemos aquí, una vez antes de hacer esa asignación, de aplicar esa operación matemática, es el Q que tenemos almacenado actualmente en la tabla, al cual lo que vamos a hacer es sumarle una nueva recompensa, que vamos a recalcular ahora mismo, ¿de acuerdo? Es decir, con los valores que tengamos en el estado actual. Y esos valores se van a calcular en base a 3 elementos. Bueno, esto que vemos aquí, que es el mayor valor, el mejor valor que podríamos obtener para cualquier acción en ese estado, ¿de acuerdo? El factor de descuento, que de alguna manera nos permite darle la importancia a esos refuerzos futuros, es decir, nos permite indicar cómo de importante va a ser este término que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y su valor está comprendido entre 0 y 1, donde 0 solo tenemos en cuenta el refuerzo actual, es decir, este que tenemos aquí, lo que ya tenemos en la tabla, y si le damos este que tenemos aquí, ¿de acuerdo?, que se suma a lo que ya tenemos en la tabla, y si le damos un valor mayor,
lo que vamos a hacer es que este valor, este refuerzo que acabamos de obtener, va a variar en base a cómo nuestra tabla o cómo nuestra red ha sido entrenada. Como dije anteriormente, este valor se suma al refuerzo, es decir, al valor de refuerzo que obtenemos de cada una de las acciones, y además todo ello se multiplica por la tasa de aprendizaje. Si ya habéis trabajado con modelos basados en Machine Learning o con sistemas de construcción de modelos, sabréis que la tasa de aprendizaje es un elemento muy importante, sobre todo en las redes de neuronas, donde de alguna manera definimos cómo de importante son los valores que vamos calculando con los procesos de optimización o en las iteraciones de entrenamiento. Es decir, este alfa que tenemos aquí nos va a indicar cómo de importante va a ser para nosotros, de alguna manera, ese aprendizaje que hemos tenido en esta iteración. Si el valor es muy cercano a 0, no vamos a tenerlo casi en cuenta, es decir, vamos a aprender muy a largo plazo, es decir, sumando muy poquito valor cada vez que ejecutamos o que calculamos este valor. Y si le damos un valor muy alto, lo que vamos a tener en cuenta son los refuerzos inmediatos. Es decir, cada vez que aprendamos algo, eso se va a reforzar muchísimo, va a tener mucho impacto en el valor que tenemos actualmente. Y bueno, como ya os dije anteriormente, el problema que tienen estas técnicas es que ocupan un tamaño demasiado grande en memoria. Y para poder evitar de alguna manera eso, lo que se hizo fue combinarlas con las redes de neuronas, creando lo que se conoce como las Q-Learning Neural Network, que no son ni más ni menos que redes a las que, dándoles el estado y la acción, lo que hacemos es obtener un resultado, un valor, ¿de acuerdo? O solo dándoles el estado. Y eso lo que nos dice es ese valor Q referente a qué acción es la que debemos aplicar a continuación. Es decir, al final lo que intentamos construir es algo así como una red predictora del refuerzo de las acciones, donde las acciones van a ser nuestras clases de ese proceso de clasificación en el que vamos a predecir. ¿Y cómo construimos eso? Pues de esta manera que veis aquí. Nosotros tenemos la imagen del juego, tenemos una serie de convoluciones, una serie de capas fully connected que terminan en las diferentes acciones. Y vamos a obtener un valor de probabilidad distribuido entre estas acciones, donde la que mayor probabilidad tenga es la que vamos a ejecutar en el juego. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues de esta manera. Imaginaros que yo estoy jugando a este videojuego, tengo una red convolucional que obtiene una serie de valores y al final obtengo una probabilidad para cada una de las posibles acciones que puedo ejecutar en ese momento. Y el valor de la probabilidad, ese 0 algo, ya que la probabilidad global está repartida entre todas las acciones, es lo que yo voy a utilizar como refuerzo para identificar aquella acción que mejor se corresponda con el estado actual. Pues bien, de esta manera combinamos una red de neuronas con un sistema de Q-Learning para poder obtener ese resultado. Pero claro, estas funciones, de alguna manera, este sistema de construcción de una red de neuronas Q tiene algunas pequeñas variaciones sobre las redes de neuronas convencionales. Y es que para poder calcular el resultado final, es decir, esa acción que nosotros obtenemos, utilizamos la ecuación de Bellman para generar la etiqueta que vamos a tener que incluir para cada una de nuestras acciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a construir un jugador. Teníamos dos opciones y era jugar al Super Mario y jugar al StarCraft, y debido al tiempo que tenemos disponible vamos a jugar a Super Mario, ya que para construir un agente necesitamos al menos fácil 1 hora. Y ahora este es el momento donde intervenís vosotros. Yo voy a ir enseñándoos cómo construir el agente, pero si tenéis alguna duda o pregunta, deberéis hacerla para que yo os pueda ayudar y que no os quedéis atascados, ya que el objetivo de este taller es que vosotros seáis capaces de construir el agente siguiendo mis pasos. Y bueno, para ello lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir ahora a un editor de texto. En mi caso yo voy a utilizar Visual Studio Code para construir nuestro agente. Y bueno, antes de nada y antes de poder construir nuestro agente, es necesario que instalemos una serie de librerías, que son las que os voy a enseñar a continuación. La primera es instalar con nuestro paquete pip, ¿de acuerdo? Con nuestro instalador de Python, el Gin Super Mario Bros. Y la segunda que tenéis que instalar es la de NextPy, donde tenemos un simulador de un gran conjunto de videojuegos de Super NES y que podremos utilizar para construir nuestros diferentes algoritmos. Aquellos que estéis trabajando en Windows
cuando intentéis instalar uno de estos paquetes os dará un pequeño error, porque necesitaréis instalar el Visual Studio para C++. Es decir, tendréis que instalar el paquete de Visual Studio C++ para poder instalar correctamente cada uno de estos paquetes en vuestro entorno Windows. Para aquellos que trabajéis en Mac o trabajéis en Linux, no deberíais tener ningún problema para poder instalar cualquiera de estas librerías. Y además también tendréis que instalar la librería de TensorFlow en una de sus últimas versiones. Yo os recomiendo que instaléis la 2.3 o la 2.4 para que no tengáis ningún tipo de problema. Y bien, una vez que tenemos todos estos elementos instalados, yo voy a hacer también las instalaciones en mi entorno para que veáis cuál es el resultado que deberíamos obtener. Yo voy a crear, bueno, un jugador, un player, voy a ver mi terminal, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es instalar mi Super Mario Bros., ¿de acuerdo? En mi caso, todo está instalado, me va a decir que todo está correcto, ¿de acuerdo? Voy a instalar también mi Super NES, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si tenéis algún problema en la instalación, no os preocupéis porque en los próximos días publicaré en mi repositorio de GitHub los pasos a seguir para poder seguir el taller completamente y el código fuente final para que podáis de alguna manera desarrollarlo tranquilamente en casa si os habéis perdido en algún momento durante el desarrollo del taller. Y por último, lo siguiente que tenemos que instalar es TensorFlow. Vamos a aprovechar y que nos dé también el propio paquete, ¿de acuerdo? Y lo que tendremos que instalar es nuestro TensorFlow que estará, bueno, aquí tenemos un upgrade, pero en nuestro caso nos bastará con hacer un pip install TensorFlow. En mi caso, pues me dice que todo está satisfecho y todo estaría correcto, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es construir nuestro jugador y para eso primero vamos a ver cómo podemos arrancar nuestro jugador y qué tipo de información podemos extraer de él para construir nuestra red convolucional a continuación. Así que lo primero que vamos a hacer es construir un jugador muy sencillo, que lo único que va a hacer es, de alguna manera, jugar de manera aleatoria al juego. Para ello vamos a tener que añadir 4 librerías. ¿De acuerdo? Que son estas que veis aquí. Vamos a tener que añadir 2 librerías de importación, ¿de acuerdo? Que son el GIMP del Super Mario Bros. Y el GIMP, ¿de acuerdo? Y 2 librerías para añadir el joystick y el modelo de movimientos que vamos a utilizar, que en este caso va a ser el sencillo. Bien, una vez que tengamos eso definido, lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestro método main, ¿de acuerdo? Nuestro método main. Cuando estamos trabajando en Python podemos obviar los métodos main, pero en mi opinión es muy importante que intentéis hacer este tipo de cosas para seguir la estructuración de los programas. Cuando estéis trabajando en un notebook no es necesario hacer esto porque el propio notebook por debajo ya define este tipo de elementos. Pero si vosotros vais a trabajar mediante la construcción de un programa, intentar estructurarlo siempre de manera correcta, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que tenemos definido nuestro main, lo siguiente que vamos a hacer es definir nuestro entorno de trabajo. Lo primero que vamos a hacer es indicar qué GIMP queremos cargar. Yo he cargado Super Mario Bros. Menos V0, que es decir, es la versión 0. Ahora os indicaré cómo podemos ir cambiando los mundos y los niveles del juego. Y además he seleccionado que el entorno tenga un pad de control, un controlador de tipo simple. Una vez que tengamos definido esto, lo siguiente que podemos hacer es construir un estado y resetearlo. Reseteamos nuestro estado y creamos una variable que hemos llamado done, false. Esta variable lo que nos va a indicar es cuándo se ha terminado la partida, bien porque hemos muerto o bien porque hemos llegado al final o bien porque se ha acabado el tiempo. Y lo que vamos a hacer es definir una serie de intervalos de tiempo en los cuales nuestro jugador va a jugar, ¿de acuerdo? Vamos a darle 1000 ticks de reloj, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es, primero, escribir nuestro código, ¿de acuerdo? Comprobar si hemos ganado la partida, es decir, si hemos terminado. Lo siguiente que vamos a hacer es volver a reiniciar nuestro estado. Porque tenemos que volver a empezar desde cero. Si nos quedan ticks de reloj, queremos jugar más partidas y recoger más información del juego. Y si no, lo que vamos a hacer es seleccionar una acción. En mi caso, yo voy a coger una acción de tipo aleatorio,
voy a coger el entorno, voy a coger el espacio de acciones y decirle que me dé un sample. Un ejemplo de tipo aleatorio. El propio Gin ya me da este tipo de información. Y a continuación lo que voy a hacer es ejecutar esa acción en el entorno. Cada vez que yo ejecute una acción en el entorno, me va a devolver una serie de información, que es el siguiente estado, la recompensa de ejecutar esa acción, es decir, los puntos que he ganado, si he matado a algún enemigo, si he cogido una moneda, si he terminado el juego de alguna manera y una serie de información extra que luego podríamos incluir en nuestra imagen. Y una vez que hemos hecho esto, lo que deberíamos hacer es renderizar nuestro juego. Bien, pues con esto ya tenemos un jugador básico. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, si yo entro aquí en mi SRC y ejecuto con mi Python 3 este jugador, debería poder jugar al Super Mario. Vamos a ver si está todo correcto y si me arranca a mí el videojuego. ¿Vale? Bueno, el videojuego me lo ha arrancado, lo que pasa es que yo tengo varias pantallas y se ha arrancado aquí. Como veis, aquí está el videojuego, ¿de acuerdo? El jugador está lanzando variables aleatorias, ¿de acuerdo? Y durante 1000 ticks ha ejecutado el juego. Aquí lo veis, ¿de acuerdo? Veis cómo está saltando, ahí se ha conseguido saltar y, bueno, se queda aquí bloqueado, ¿de acuerdo? Porque no es capaz de generar ninguna acción que le permita saltar, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que suele ocurrir cuando estamos trabajando con procesos de tipo aleatorio. A veces es muy difícil generar aquellas acciones que nos permiten avanzar y la información que estamos generando para aprender es muy mala. Por lo que en un videojuego lo recomendable es que vosotros mismos seáis capaces de jugar al juego para darle ese tipo de información que un humano le podría aportar. Estos grandes jugadores desarrollados por DeepMind y que han conseguido demostrar o generar muy buenos resultados, lo que han hecho es poner a jugadores humanos a jugar muchísimo y una vez que sus sistemas habían aprendido todo ese comportamiento, eran capaces de repetir esos procesos y mejorarlos mediante un aprendizaje más profundo, digámoslo así, más complejo, pero inicialmente necesitaban información de un humano. Por lo cual, lo ideal es que os construyerais, ¿de acuerdo?, algún tipo de sistema que os permita generar una acción cuando pulséis alguna tecla del teclado. Yo os dejaré un pequeño script que os permite hacer eso por si queréis dotarle de mucha más inteligencia al jugador que utilicemos hoy. Pero hoy no lo vamos a hacer porque si no, no tendríamos tiempo de construir toda la red que queremos construir. Una vez que tenemos definido el jugador base, tenemos que empezar a construir nuestro jugador basado en inteligencia artificial. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, yo normalmente cuando tengo que construir un jugador basado en algún tipo de técnica de inteligencia artificial, lo que hago es que defino un tipo de clase, ¿de acuerdo? Y empaqueto ahí todos los elementos que necesito. En mi caso, mi clase se va a llamar DQAgent y va a tener una serie de métodos. Yo voy a definir un método de inicialización, que es el método básico, ¿de acuerdo? Y le voy a pasar una serie de parámetros. Y ahora os explicaré cuáles son cada uno. El primero es el tamaño de los estados, ¿de acuerdo? El tamaño del estado, es decir, cómo de grande va a ser mi estado, es decir, el tamaño de mi imagen inicial. Y luego el action, es decir, de alguna manera, cuántas acciones voy a tener. Normalmente, cuando yo imparto este tutorial o este curso en un entorno donde puedo preguntar a los asistentes, les pregunto por qué voy a utilizar estas dos variables. Y la respuesta sería, la primera es para definir la entrada de mi red de neuronas y la segunda, el action side, es para definir la salida de mi red de neuronas. Es decir, estos dos elementos me van a permitir trabajar con diferentes, me va a permitir construir diferentes redes de neuronas de manera sencilla, simplemente creando mi agente. Imaginaros que yo quiero añadir una nueva acción. De alguna manera, en el juego es posible añadir una nueva acción. Pues, utilizando estos dos valores, puedo ser capaz de hacer este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ellos dos? Bueno, pues lo único que voy a hacer es guardarlos en dos variables internas del juego, ¿de acuerdo? Y de esa manera podré acceder a su información. Y además voy a crear dos pequeñas propiedades por si en algún momento las necesito. Bueno, esto que veis aquí es simplemente un decorador que me permite definir una propiedad con este nombre y devolverme esta variable que tengo yo aquí almacenada. Bien, y como os dije anteriormente, ahora yo ya podría crear mi jugador. Directamente, pues llamando a mi agent, que es un DQAgent, y pasándole esas dos variables. Claro, pero me diréis, ¿y cómo consigo esas dos variables? Bueno, pues en el juego podemos obtenerlas. El stateside, esto que tenemos aquí, lo podemos obtener mediante el entorno. Todo se puede obtener mediante el entorno. En Observation Space, ¿de acuerdo? Aquí podemos obtener el shape.
Y el save lo que nos da es el valor, la cantidad de información que tiene nuestro estado. Y luego el action state, o el action site, perdón, también podemos obtenerlo a través de nuestro entorno. En este caso, preguntando al action site, uy, se me ha ido aquí un punto, al action space, y preguntándole cuál es su tamaño, es decir, su n. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer aquí una impresión para que todos veamos cuál es el tamaño de nuestra imagen y cuál es el tamaño de nuestras acciones. Yo os diré que en el caso de las acciones va a ser 7, ¿de acuerdo? Y en el tamaño de las imágenes no lo recuerdo, ¿de acuerdo? Así que tendréis que verlo ahora conmigo. Y como os dije anteriormente, esta información que tenemos aquí podemos cambiarla para cambiar de alguna manera la estructura del juego, porque tenemos diferentes versiones. Por ejemplo, yo puedo añadir otra serie de información para obtener otro nivel del juego más o menos complicado y poder obtener cierta información. Si yo ahora ejecuto mi nuevo código, ¿de acuerdo? En algún momento me cargará por aquí mi Super Mario. Mira, aquí lo veis, ¿de acuerdo? Como veis, este es mucho más complicado. ¿De acuerdo? Y todo lo que está pasando aquí se obtiene un refuerzo. Aquí ves que nuestro tamaño es una imagen de 3 dimensiones, es decir, en entorno RGB de 240 por 256, que es el tamaño de esa imagen que teníamos ahí. Y además tenemos 7 posibles acciones, que serán moverse hacia adelante, agacharse, izquierda, derecha, saltar, disparar y correr. ¿De acuerdo? Que son las acciones que nos permite el juego en este momento. Si cambiamos el modelo de movimientos, podremos cambiar el modelo de acciones. ¿De acuerdo? Hay otros modelos en los cuales puedo coger una tortuga y lanzarla, puedo hacer una serie de cosas para poder manipular mi juego. Y bueno, ahora además también vamos a ver qué hay en cada uno de estos valores que vemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues cuando imprimamos el estado, lo que nos vamos a encontrar es una imagen codificada en formato NumPy. Como veis, aquí la tenéis. Esta es nuestra imagen, ¿de acuerdo? Que se corresponde aquí con nuestro mundo. Y lo que vemos es todos estos ceros, unos y numeritos se corresponden con los valores de los píxeles que vemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora en algún momento terminará. Yo lo voy a matar. ¿De acuerdo? Este es el más interesante, la recompensa. La recompensa es el valor que nos va a devolver al aplicar cada acción. ¿De acuerdo? En la mayor parte de los casos va a ser 0. Pero en algunos casos va a ser 1, 15, bueno, como veis aquí, tenemos valores de muchos tipos, ¿de acuerdo? Y esto se corresponde, bueno, pues en el consumo de tiempo. Bueno, aquí tenemos un menos 15 porque nos hemos hundido, tenemos un menos 1 porque nos habrá pasado algo, tenemos un 2 porque habremos avanzado o habremos saltado un espacio, tenemos un 3 por aquí. Como veis, el valor oscila entre valores negativos y positivos y así se define cómo de bueno o malo es nuestro refuerzo. Y ese valor negativo, como veis, influirá en esas operaciones, en esa operación matemática que aplicaremos con nuestra función de Bellman. Luego, el down, que nos va a devolver un true o un false continuo, dependiendo de si hemos acabado o no, ¿de acuerdo? En nuestro caso, como veis, nos devuelve true o false. Yo paro aquí. Uy, ahora lo he hecho gigante. Sí. Sí. No, debería... Uy, pues sí, puede ser que no esté compartiendo correctamente la pantalla. Déjame ver. ¿De acuerdo? Puede ser, sí, que no lo haya hecho correctamente. Exacto, no lo he hecho correctamente. Ahora deberían ver mi pantalla. ¿De acuerdo? Lo que he ido desarrollando es esto que veis aquí. ¿De acuerdo? Este es el código fuente con el que estamos jugando. Disculpad porque al final compartir pantalla se me ha ido una cosa. Bueno, aquí lo que yo he hecho ha sido ir construyendo lo que os he comentado. Este es el código inicial del juego. No sé si veis mi pantalla ahora. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. ¿De acuerdo? Disculpar. El código inicial del juego donde hemos incluido el entorno, indicando el tipo de versión de partida de Super Mario que queríamos. Inicialmente hemos empezado con el 0, ¿de acuerdo? Que era nuestra pantalla inicial, que cuando nosotros ejecutábamos aquí, pues se nos veía aquí el jugador, ¿de acuerdo? Aquí lo veis. ¿De acuerdo? Y si nosotros salvamos aquí, matamos este proceso y ejecutamos. Ahora he hecho algo que no debía. Aquí, pues 0. Como veis, bueno, aquí tenemos el
Aquí tenemos el juego, ¿de acuerdo? Super Mario está aquí jugando. Se queda aquí atrapado, no es capaz de saltar. Bueno, y luego, mediante estas dos funciones, obteníamos el tamaño del espacio de estados y el tamaño del espacio de acciones, que era lo que íbamos a cargar en nuestra clase donde vamos a construir nuestro agente inteligente. Y luego definíamos un pequeño bucle aquí con un número de tics de reloj, es decir, de instantes de tiempo, ¿de acuerdo? Cada uno de esos instantes de tiempo se va a corresponder con un estado y con una acción. Definíamos una acción aleatoria y a continuación la ejecutábamos con el método step. Y así obteníamos, pues, 4 elementos. El siguiente estado, que lo que obtenemos aquí no es ni más ni menos que una imagen codificada, ¿de acuerdo? Como vais a ver ahora. Esto que vemos aquí abajo, cada uno de estos elementos que veis aquí abajo, esas matrices chiquititas, se corresponden con los valores de los píxeles de la imagen, que es lo que vamos a utilizar en nuestra red convolucional para poder, de alguna manera, obtener ese aprendizaje para que nuestro jugador juegue solo. ¿De acuerdo? Luego tendremos la recompensa, que es este valor de aquí, que es lo que utilizaremos con nuestra ecuación de Bellman para poder, de alguna manera, saber cómo de buena o mala ha sido cada una de las acciones que ejecutemos, ¿de acuerdo? Como veis, los valores oscilan entre 1, -1, 0, y en el anterior caso, cuando teníamos por decirlo de algún modo, un jugador mucho más completo, mucho más complejo, un entorno mucho más complejo, como era el que hemos definido antes, sí que teníamos valores de hasta -15, porque nos caíamos a los pozos, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el done, que el done lo que nos indica es si la partida ha terminado o no. Para que veáis que el DOM cambia de true a false, ¿de acuerdo? No solo por tiempo. Voy a volver a poner un juego mucho más complejo, ¿de acuerdo? Este de aquí, un nivel más complejo del juego. Este de aquí, donde el Super Mario se está cayendo. Y cada vez que se cae, ¿de acuerdo? Lo que obtiene es un valor de true, como veis ahí en la parte inferior de mi pantalla. ¿De acuerdo? Eso lo que nos indica es que la partida ha terminado. Hemos perdido una vida. ¿De acuerdo? Lo cual nos permitirá, de alguna manera, decir, bueno, ha sido bastante incorrecto la acción. Y además, si vemos el refuerzo, ¿de acuerdo? Vamos a poner el done y el refuerzo para que veáis que en ese caso el refuerzo que obtenemos es muy malo, es de -15, si no recuerdo mal. Entonces, si yo ahora hago así, ¿de acuerdo? Voy a traer aquí otra vez a mi partida. ¿Vale? Me acabo de caer, ¿de acuerdo? Y ahí veis que tengo un -15 y un true. Es decir, la partida ha terminado y yo he obtenido un refuerzo de -15, lo cual influirá en la ecuación de Bellman que utilizaremos luego. Y por último, el info. Bueno, el info es una serie de información que podemos obtener del juego extra, ¿de acuerdo? Referente a la puntuación, las monedas, la localización geográfica en el mapa o en la imagen de los píxeles de Super Mario y que podríamos incluir en nuestra imagen. Como veis ahí, bueno, ¿de acuerdo? Yo voy a matarlo, ¿de acuerdo? Aquí veis que hay una serie de información que nos da la posición del jugador, el mundo en el que estamos, el tiempo que ya hemos consumido, el estatus de Mario, si por ejemplo somos grande o pequeño, el nivel, la puntuación que tenemos, el número de vidas y una serie de flags y de monedas y el número de monedas que tenemos o que hemos cogido, ¿vale? De esta manera lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? El número de monedas que hay disponibles. De esta manera podríamos incluir esta información en las imágenes. Una cosa que se suele hacer cuando se está construyendo un jugador complejo basado en visión artificial es que a veces se incluyen píxeles extra debajo o encima, de acuerdo, donde se codifica este tipo de información, lo cual nos ayuda a incluir información extra en el juego a la hora de tomar decisiones y que no solo tengamos en cuenta la imagen. Porque, por ejemplo, los humanos cuando estamos jugando a un juego, lo que estamos haciendo no solo es mirar la imagen, sino que también tenemos en nuestra mente pues una serie de elementos de estados, como pueden ser el tiempo, como pueden ser la puntuación, como pueden ser el número de monedas, la localización de nuestro jugador, etcétera, que nos permite de alguna manera, hasta cierto punto, jugar de una manera más eficiente, es decir, teniendo en cuenta esa información extra que muchas veces en la imagen no está codificada. ¿De acuerdo? Y en este caso no está codificada. Bien, una vez que tenemos todos estos elementos, ya podemos empezar a crear nuestro agente. ¿Y cómo vamos a crear nuestro agente? Pues mediante el uso de una red de neuronas de tipo convolucional, como os dije anteriormente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues si recordáis, nosotros teníamos antes una ecuación, que era la ecuación de Bellman, que tenía dos valores. Uno era un alfa y otro era un gamma.
Pues esos dos valores los tenemos también que introducir aquí para que podamos de alguna manera utilizarlos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues definir nuestro gamma al 0,95 y nuestro learning rate yo voy a poner un 0,2. Voy a ponerlo muy alto, para que veáis el efecto que produce un learning rate muy, muy alto. Y además voy a tener que crear un par de cositas más. Uno de ellos es mi modelo. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues me voy a crear una función interna donde voy a crear mi red de neuronas. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues aquí me voy a crear mi función, ¿de acuerdo? Esta que es createDQNModel. Y aquí voy a generar mi red de neuronas. Yo normalmente, cuando genero una red de neuronas, en una función siempre incluyo un parámetro verbose. ¿Por qué? Bueno, pues para poder ver el estado de la red y cómo se ha construido. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es definir mi shape. El shape, como sabéis, es el tamaño de las imágenes que voy a utilizar. Y en este caso va a ser este. Va a ser el ancho por el alto y de 3 dimensiones. Es decir, voy a coger los 3 colores. Voy a hacer aquí un shape para que se pueda ver. Voy a quitar esto de aquí abajo, que ya lo he quitado, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora es ejecutar de nuevo mi código para ver qué es lo que he hecho. Y como veis, este es el shape que voy a utilizar. ¿Por qué no he utilizado el shape completo que ya tiene el elemento stateside, que ya tiene un shape? Bueno, pues porque a lo mejor me apetece luego cambiar mi red de neuronas y decir que solo va a tener blanco y negro. Y si lo hago directamente con el propio shape de entrada, eso no lo podría hacer. Bien, una vez que tengo definida la red, lo siguiente que voy a hacer es definir las capas. Yo normalmente las capas las defino siempre en un array externo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo diferentes conjuntos de capas y así no tengo que estar borrando y quitando. Y puedo crear, por ejemplo, mi layer 1, mi layer 2 y puedo incluso poner aquí un parámetro para que seleccione la red que a mí me apetezca. Y una vez que tengo hecho esto, lo siguiente que voy a hacer es añadir mis capas. ¿Y cómo hago eso? Bueno, lo primero que voy a tener que hacer es añadir una librería nueva, la librería Keras. La librería Keras nos permite utilizar las capas del propio TensorFlow. ¿Y qué vamos a hacer? Pues añadir pequeñas capitas. Lo primero que vamos a añadir es una capa de tipo convolucional. Bueno, a mí aquí se me ha retabulado, que es Keras Layer con 2D. Esto lo que va a generar son 16 filtros de tamaño 3×3 y sobre la imagen de entrada. Y va a utilizar una función de activación de tipo rel. Y el shape de entrada, es decir, de la primera capa convolucional, va a ser el que he definido al comienzo. Con esto he creado la primera capa de mi red de neuronas. Y de esa manera podría ya incluso compilarla. Es decir, podría venirme aquí y hacer un modelo de tipo secuencial. Para lo que tengo que hacer es añadir aquí mi librería, ¿de acuerdo? O directamente hacerlo con
aún no le he metido. Entonces, bueno, por aquí pondré un import TensorFlow as TF y ya puedo utilizar mi TF. Aunque también podría haber hecho esto, porque Keras ya lo tengo introducido por aquí. Y podría haber hecho Keras-Loss at Hooverflow. Como optimizador, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, vamos a utilizar el optimizador de Adams, ¿de acuerdo? Que es una variación del gradiente descendente. El gradiente descendente es un algoritmo de optimización que se usa para el proceso del backpropagation, es decir, ese proceso que recalcula los pesos de las neuronas hacia atrás en cada iteración de aprendizaje. Y en el caso del Adam es una variación o una extensión que no es ni más ni menos que un algoritmo de minimización en una curva donde lo que nosotros vamos intentando buscar es el mínimo absoluto, ¿de acuerdo? O un mínimo relativo. Existe la posibilidad de que nuestro sistema, cuando tenemos curvas, ¿de acuerdo?, se quede atrapado en una curva local, es decir, en un mínimo local, ¿de acuerdo? Una especie de esas concavidades locales y no sea capaz de salir. Para evitar ese tipo de problemas, que suelen ocurrir cuando las redes de neuronas son muy grandes, ¿de acuerdo?, utilizamos el algoritmo de optimización de Adams, que incluye una cosa que se llama momentum. El momentum es algo así como la inercia de las partículas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nosotros hacemos que nuestro proceso se vaya moviendo para encontrar el mínimo absoluto o el máximo absoluto, dependiendo de cómo estemos, si estamos minimizando o maximizando, en este caso vamos a minimizar, ¿de acuerdo? El momentum lo que hace es que el movimiento no se quede atrapado, es decir, dure durante una serie de iteraciones y de esa manera puede escapar de esos mínimos locales en caso de que existan. Y eso hace muy potente el algoritmo de Adams en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo he escrito mal, tiene que ser un Adams en mayúscula, ¿de acuerdo? Y además le vamos a añadir un valor, que si recordáis es ese learning rate, esa tasa de aprendizaje que nosotros definimos aquí arriba al principio con un valor de 0,2. Bueno, como veis, de nuevo, yo tengo que poner aquí tengo que añadir algún tipo de librería, que podría ser la de Keras Optimization, pero lo que voy a hacer es esto de aquí, y de esa manera tendré ya mi optimizador definido. Y por último nos quedan las métricas. Las métricas no son ni más ni menos que la forma en la que vamos a medir cómo evoluciona nuestro modelo. Y TensorFlow ya nos provee una serie de métricas con una serie de alias. Por ejemplo, esta que veis aquí es el valor o el error absoluto medio. Pero hay muchos más. Por ejemplo, podemos utilizar también esta que vemos aquí, también se puede llamar a su vez MAE, ¿de acuerdo? Que es el Mean Absolute Error, directamente de esta manera. Y aquí podemos poner todas las métricas que queramos con respecto a lo que estemos haciendo. Por ejemplo, podemos incluir el Accuracy. Y de esta manera ya tendríamos nuestro modelo prácticamente terminado. Y como veis, yo antes puse una función de tipo verbose, ¿de acuerdo? Aquí, para poder mostrar mi modelo en caso de que quisiera ver cómo está construido. Y al final lo que voy a hacer es devolver mi red para que esté almacenada en la variable modelo. Bueno, de esta manera ya podría construir mi red. Pero bueno, aquellos que estéis utilizando Windows, cuando hagáis esto os va a dar un error. Como veis ahora ya se ha disparado TensorFlow, ¿vale? En mi caso, bueno, yo no tengo activadas ahora las librerías CUDA, aunque en este ordenador donde estoy ejecutando mi proceso sí que lo tengo y podría utilizar GPUs para el entrenamiento, ¿vale? TensorFlow al arrancarse tarda un poquito. No todo es tan rápido como si estuviéramos utilizando un Colab, ¿de acuerdo? Que podríais hacerlo, podríais hacer un jugador que fuera generando interacciones y subiéndolas a Google Cloud Platform mediante Google Cloud Storage y utilizar un Colab. Y bueno, aquí va, ¿de acuerdo? Y por aquí va mi jugador. Como veis, bueno, pues ha funcionado correctamente porque yo no le he puesto aquí en un verbose 1. Pero si aquí le pongo un true, ¿de acuerdo? Este verbose que tengo por aquí, que bueno, es un valor 0, ¿vale? Le voy a poner un 1 y va a intentar mostrarme la red, ¿de acuerdo? Ahora sí que me va a dar un error, que siempre ocurre cuando estamos trabajando en Windows. Bueno, a no ser de que lo hayan resuelto. Si lo han resuelto, ¿voy a quedar mal? No, ahí está. Tenemos un error, ¿de acuerdo? Me dice que hay un error cuando yo estoy creando mi red, ¿vale? Pero es por algún motivo diferente. Vale, start site, ¿vale? Y aquí tengo mi verbose. Justo, a ver, nada, era aquí cuando la creo. Vale, me he equivocado yo al ponerlo. Aquí va mi verbose. Lo voy a quitar de aquí. También debería ponerlo ahí porque de esa manera tendría ya también el verbose cargado directamente en la red.
Y ahora sí que me debe dar un error cuando intenta pintar la red de neuronas que quiero montar. Ahí está mi error. Y me dice que el modelo todavía no ha sido construido y no lo puedo pintar. Esto es un problema que ocurre en Windows. Este es exclusivamente en Windows. En Windows tenemos que indicarle o tenemos que construir el modelo después de compilarlo. Esto en Linux o cuando trabajáis en un notebook no ocurre. Y la forma de hacerlo es esta. Le indicamos el tamaño de un ejemplo, ¿de acuerdo?, con respecto al size de cómo va a ser la imagen y del número de elementos que vamos a cargarle. Y de esta manera ya podemos construir nuestro modelo. Y en algún momentito aquí nos saldrá nuestra red pintada con las diferentes redes que tenemos. Esta es la red que hemos construido, ¿de acuerdo? Hemos construido una red de neuronas con un solo módulo, ¿de acuerdo? Con una sola capa que tiene 448 parámetros. Es decir, estos son los parámetros que vamos a entrenar y que vienen aquí puestos. ¿Los veis? Son parámetros de tipo entrenable. Es decir, durante el proceso de entrenamiento estos valores, estas variables van a cambiar y se corresponden con los valores de los 16 filtros que tenemos aquí definidos. Y de esa manera es lo que podemos obtener. Si multiplicáis 16 por 9, que es el tamaño del filtro, ¿de acuerdo? 16 por 9, que es el tamaño del filtro, ¿de acuerdo? Tenéis 144, que son los elementos que hay en cada uno de los filtritos que tengamos disponibles, más luego el resto de parámetros de la red que tengamos aquí definidos, ¿de acuerdo? 3 por 3 son 9 y los 16 que tenemos, ¿de acuerdo? Y así se van obteniendo los diferentes parámetros que vamos consiguiendo. Pero con esta red no tenemos suficiente, tenemos que hacer una red más compleja. Y si recordáis antes, cuando expliqué la parte teórica, una vez que hacíamos algún tipo de convolución, lo ideal es que hiciéramos una reducción de dimensionalidad. En mi caso, yo lo que voy a hacer es un max pooling de 2×2, es decir, voy a hacer un poquito más pequeña mis imágenes. Y si ahora ejecuto esto, vais a ver que el número de capas de mi red va a variar. ¿Veis? Ahora tengo más capas y como veis, aquí no tengo ningún parámetro entrenable. Los pooling no son capas entrenables, es decir, no se puede entrenar ningún parámetro ahí, porque lo único que estamos haciendo es reducir la dimensionalidad de los datos de la capa anterior, de manera que no hay ningún tipo de capa en la que queramos entrenar. Y a continuación, lo siguiente que tenemos que hacer es seguir incluyendo pues más capas. Yo voy a incluir más convoluciones, ¿de acuerdo? Y os voy a ir explicando cómo las voy añadiendo. Aquí tengo otra convolución que tiene 32, es decir, 32 filtros, ¿de acuerdo? Es de tipo 3×3 y tiene la activación. Como veis antes, lo que teníamos era las neuronas que corresponden a los filtros y las neuronas que corresponden a las activaciones. Y también los bayas, ya que al no indicarlo, por defecto, las capas nos incluyen bayas. De ahí ese 448 que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos estas dos, lo que tendremos es un mayor aumento de capas. Por ahora solo estamos construyendo, si recordáis, la parte que comentamos, que era, voy a enseñarla aquí, ¿de acuerdo? Si nos vamos a las slides, ¿de acuerdo? Aquí teníamos aquí nuestro mapita y estamos construyendo las convoluciones y los pooling que van aquí dentro, ¿de acuerdo? De esa manera lo que vamos a hacer es ir construyendo esta capa de extracción de características para luego construir nuestra fase de clasificación. Y como veis, la nuestra va creciendo cada vez. Ahora el número de neuronas es mucho más grande, porque hemos utilizado 32 filtros y porque cada uno de estos filtros se aplica sobre cada una de las imágenes resultantes de aplicar estos 16 filtros. Es decir, estos 32 se aplican sobre cada uno de los 16 que obtenemos. Y así podemos ir incrementando el tamaño de nuestros filtros en mayor medida. Yo lo que voy a hacer es añadir otras dos capas de tipo convolucional, ¿de acuerdo? Para seguir extrayendo características. Voy a ir quitando la ayuda que tenéis en el ejercicio resuelto, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Y como veis, bueno, he añadido otra capa de pooling, otra capa convolucional, ¿de acuerdo? Y puedo añadir una última capa convolucional de otras 128. Aquí ya he conseguido añadir todas las capas que inicialmente yo quería añadir. Esta va a ser mi capa de extracción de características y es muy grande. Es decir, tiene más capas de las que debería tener para este problema, que es bastante pequeñito. Pero muchas veces es útil añadir más capas para ver si podemos extraer algo más de información.
Y como veis, si yo ahora salvo esto, lo vuelvo a ejecutar, lo que obtengo es una red cada vez más grande. Ahora tengo ya casi 200.000 parámetros para entrenar, lo cual va a incrementarse todavía más. ¿Por qué? Pues porque voy a incluir una capa de aplanamiento, como os dije, para poder aplanar mis datos y voy a empezar a incluir, como visteis aquí, mis capas fully connected para poder obtener los resultados. ¿Y qué voy a añadir? Bueno, pues voy a añadir una capa de 256, totalmente conectada. Le voy a añadir de nuevo una función de activación. A las capas Flatten y a las capas Pull no se les añade ningún tipo de función de activación. Y son estas capitas que veis aquí que tienen 0. ¿De acuerdo? Como veis ahora, mi red de neuronas cada vez va a ser más grande. Como veis ya tenemos 6 millones de parámetros para entrenar. Es decir, esto cada vez es más grande. Y además yo le voy a añadir una segunda capa aquí de 512 y voy a terminarla con una capa de salida. Y esta es la más importante de todas y es la capa de salida. La capa de salida es un tipo de capa, ¿de acuerdo?, que nos permite definir cuál va a ser la salida de nuestra red. Y aquí es donde entra el tamaño de acciones. La salida de mi red va a ser tantas acciones como yo quiera aplicar en el juego. Y además la función de activación que voy a utilizar es una función softmax. La función softmax es una función de activación que se usa al final de una red de neuronas para clasificar. ¿Por qué? Porque lo que hace es que nos divide la probabilidad entre las diferentes clases de equivalencia o de salida. En este caso, entre las acciones. ¿Qué va a hacer? Va a coger un valor de 1 y va a dividir ese 1 entre las n acciones, que van a ser 7, en este caso, ¿de acuerdo? Esto es así, ¿de acuerdo? Lo tenemos por aquí definido, sí, action side, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer es, para cada una de esas acciones, darnos una probabilidad. Luego veréis cómo es esa probabilidad y cómo funciona. Y ahora ya sí que tendría mi red de neuronas final. Vais a ver que ahora tiene un montón de parámetros. Va a tener más de 15 millones, ¿de acuerdo? Uy, pues a ver, ha metido todas. Uy, qué poquitas me ha dado aquí. Pues sí, debería tener muchos más. Eso es porque yo aquí he metido la pata en algún sitio. Ah, vale, porque lo he hecho al revés. Debería haber sido así. ¿De acuerdo? Y ahora sí que crecería o debería crecer el tamaño de mi red. ¿De acuerdo? Porque al haber hecho de una más grande a una más pequeña, lo que he hecho es minimizar. ¿Veis? Ahora sí, ya tenemos ahí nuestros 12 millones. ¿De acuerdo? Y como veis, el número de salida es un 7, que se corresponde con el número de posibles acciones que tengo disponibles. No sé si todavía lo pintamos por aquí. No, ya no. Y este es mi modelo. Esta va a ser la red de neuronas que yo voy a entrenar. Pero claro, aún tenemos que hacer algún cambio. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el proceso de entrenamiento. ¿Y cómo hacemos el proceso de entrenamiento? Pues para ello lo que tenemos que hacer es recoger ejemplos. ¿Y qué vamos a hacer para recoger ejemplos? Pues nos vamos a crear una cola, ¿de acuerdo? Donde vamos a añadir elementos. Y cuando esté llena, vamos a ejecutar un proceso de entrenamiento. ¿De acuerdo? Vamos a hacerla un poquito más pequeña, ¿de acuerdo? Para que nos dé. Y vamos a añadir la librería correspondiente para poder utilizar esto, que se encuentra en las collections de Python y nuestra cola para añadir datos. ¿Y cómo vamos a meter los datos en nuestra cola? Bueno, pues cada vez que ejecutemos un step, ¿de acuerdo? Esto que vemos por aquí, este parámetro que tenemos aquí nosotros, cada vez que ejecutemos un next step, lo que vamos a hacer es añadir un nuevo valor en nuestra cola. Y para ello yo me he generado una funcioncita, ¿de acuerdo? Que tengo por aquí, que es add a ver si la encuentro, add instance, ¿vale? Que tengo por aquí definida, para que luego tengáis el ejemplo exactamente igual que como yo lo voy a dejar en el repositorio, ¿de acuerdo? Que me permite cargar un dato en mi memoria. Entonces, aquí cada vez que yo genero una nueva instancia, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es añadir un valor, donde voy mi estado y donde van mis acciones, mi recompensa y más. ¿Por qué hacemos una expansión de dimensiones? Bueno, porque cuando vayamos, bueno, esto voy a dejar que lo veáis, que nos dé el error para que veáis qué es lo que ocurre después. Y luego os explicaré por qué expando las dimensiones en el
eje X. Así, de esta manera, ya tendríamos cargado nuestro estado. Vale, aquí hay un igual que vamos a quitar, donde incluimos el estado anterior, la acción que hemos aplicado para saltar al estado siguiente, la recompensa que hemos obtenido y si hemos finalizado o no la partida. Y además, lo otro que vamos a hacer es que cuando terminemos de generar nuestro estado, es decir, cuando terminemos de definir toda esta parte, hagamos que el estado actual es el nuevo estado. Y además le vamos a preguntar a nuestro agente, a ver si llego yo a mi segunda pantalla, le vamos a preguntar a nuestro agente si es el momento de aprender. Si el tamaño de la memoria es mayor que el tamaño de batch, ¿de acuerdo? Que es el tamaño que le queremos dar para aprender, entonces vamos a hacer una función que sea entrenar. Y así nuestro agente será capaz de entrenar. Para poder hacer eso tenemos que definir tres cosas. Una operación de tipo entrenamiento, una propiedad de tipo memorySize y tenemos que añadir el valor del batch para decirle cada cuántas interacciones en el juego tenemos que aprender. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues de manera muy sencilla. Aquí nos vamos a crear nuestra propiedad aquí arriba de memorySize, ¿de acuerdo? De esa manera lo que tenemos es el tamaño de la memoria, ¿de acuerdo? Su longitud. Nos vamos a crear un valor aquí que va a ser el batch size, que va a estar por defecto definido, ¿de acuerdo? Yo le voy a poner 256 por defecto, ¿de acuerdo? Que va a ser el que vamos a utilizar siempre, ahora, luego podremos ir cambiándolo si queremos. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear nuestra función train aquí, justo debajo. Y esta es la función más importante. Ahora mismo no vamos a hacer nada, solo vamos a hacer un print aquí para que veamos que el sistema entrena. Va a entrar en el entrenando, ¿de acuerdo? Y vamos a cambiar nuestro juego para poner uno más sencillito, ya que en el que hemos ahora definido, aquí abajo, pues probablemente nos vamos a estar cayendo continuamente en los fosos. Así que si ejecutamos ahora nuestro jugador y todo va bien y no he cometido ningún error en ninguna parte del código, ¿vale? Ahí está nuestra red y aquí está nuestro jugador. Como veis, bueno, me ha dado un error, ¿de acuerdo? Porque se ha ejecutado el proceso de entrenamiento que le falta un valor, que es mi batch size. Entonces yo aquí, en mi training, le tengo que pasar un parámetro más, que es mi batch size. Y ahora, si lo ejecuto, sí que debería funcionar correctamente y hacer al menos un par de iteraciones de entrenamiento. Aquí tenemos a nuestro jugador jugando y ahí veis que va entrenando, 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 entrenando. Bueno, ahora va a entrenar en todas. ¿Por qué? Porque no estamos vaciando nuestra cola de mensajes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vaciarla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues es lo siguiente que vamos a hacer. Una vez que nosotros hemos entrado en nuestro método de entrenamiento, vaciamos nuestra cola de mensajes, ¿de acuerdo? Y seleccionamos un conjunto de valores. Podemos hacerlos así, de manera totalmente aleatoria desde la memoria, ¿de acuerdo? Aunque en nuestro caso se van a ir todos, porque vamos a llenar siempre nuestra cola. Lo que podríamos hacer es seleccionarlos todos o directamente cogerlos de manera aleatoria. Yo prefiero cogerlos de manera aleatoria porque si luego queremos cambiar de alguna manera la forma en la que seleccionamos nuestras acciones, nuestros resultados, podemos añadir mucha más cantidad de memoria, es decir, cargar a lo mejor 1000 y seleccionar solo 500, ¿de acuerdo? Y eso nos permite pues, jugar un poco más con las acciones del juego. Ahora sí que solo va a entrenar un par de veces, 2 o 3, ¿vale? Debería entrenar al menos 3 veces. Vamos a ponerla aquí. Y bueno, aquí me da un error porque me dice que memory no existe, ¿de acuerdo? Y eso es porque yo aquí abajo memory la he llamado así.
Bueno, ahora mi jugador sí que está entrenando, vuelve a entrenar, no sé muy bien por qué, me está volviendo a entrenar aquí miles de veces y no debería entrar solo cada X porque tiene que sacar las 256. Y aquí cuando nosotros hacemos aquí el entrenamiento, después de entrenando, si le preguntamos cuál es el tamaño de la memoria, puedo utilizar directamente la propiedad que hemos construido, que es AgenMemorySize. Bueno, aquí directamente puedo hacer un self.memory y ahí hacer un len. Debería haberme sacado todos los ejemplos de la cola que tenemos por aquí. Y bueno, aquí me da 500, eso es porque no las ha sacado, simplemente ha cogido 500 elementos aleatorios de todos los que hay, ¿de acuerdo? Y no ha ido metiendo ninguno más. O sí, los ha metido, a lo mejor ha conseguido hacer 500, aunque es poco probable porque tiene aquí 1000 iteraciones. Y de esta manera podríamos ir entrenando nuestro jugador. Bueno, todavía no lo hemos entrenado, simplemente hemos definido el método que nos permite entrenarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer todos estos baches para poder construir nuestro jugador. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues lo que hacemos es en nuestro entrenamiento es hacernos un buclecito y recorremos ese conjunto de baches. ¿Por qué? Porque tenemos que ir preparando nuestros valores de entrenamiento. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues primero nos creamos una variable target, que inicializamos un array con todas las posiciones, como veis, en las que queremos o podemos meter un valor, es decir, ahí metemos todas nuestras dimensiones, ¿de acuerdo? Después lo que hacemos es obtener una acción para ejecutar, es decir, cogemos aquí nuestra acción, decimos qué acción vamos a tener que ejecutar, es decir, es este, bueno, cogemos este state. Yo tengo creada una acción de getAction porque cuando nosotros cogemos esta acción está en un formato diferente, que es lo que voy a enseñaros ahora. ¿Vale? Si os fijáis, mi acción aquí lo que va a tener es una determinada acción, que es la que yo voy a poder hacer. Si quitamos todo esto de aquí y yo cojo todas mis acciones, vais a ver que cada vez tengo una acción diferente. Bueno, se va a ir repitiendo varias veces. A ver, me ha dado un pequeño error. Me ha dado aquí un error. Y es porque a lo mejor me falta un valor. Sí, justo. Tengo state, acción, redward y me falta el done por aquí, que no lo había puesto. Ahora me tendría que mostrar todas las acciones, ¿de acuerdo? Ahora cuando empieza a entrenar, bueno, como veis aquí mi jugador ahora va más lento porque yo le he hecho hacer cositas. Y aquí veis mis acciones que se van pintando según él va haciendo los entrenamientos. Esa disminución que hace es porque el jugador entre la ejecución siguiente y el entrenamiento va parando un poquito para hacer el entrenamiento. Y como veis, esta es la acción que va seleccionando. Pero esta acción no es la que yo necesito, ¿de acuerdo? Yo lo que necesito es que, dada la acción que yo he seleccionado, me prediga un valor. Es decir, me prediga con el modelo actual un valor. Es decir, necesito saber cuál es, por decirlo de algún modo, la acción que voy a utilizar. Y lo que voy a hacer es que voy a utilizar mi modelo, este que tengo aquí, voy a predecir con el estado la acción que necesito y voy a sacar el valor máximo, que es esto, que es en mis predicciones el valor máximo. Voy a hacer aquí un print prediction para que veáis qué es lo que devuelve, ya que aquí lo que estoy haciendo es ejecutar una predicción y voy a obtener un array con 7 valores menores que 1, que si los sumo todos tienen que dar 1. Y eso va a ser la probabilidad de cada una de las acciones de poder ejecutarse. Y yo me voy a quedar con la mejor. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy simulando ese valor que yo tenía antes guardado en mi tabla Q, o que el algoritmo Q-Learning
tenía definido en su tabla Q. Y para poder hacerlo tenemos que añadir un par más de librerías, que son nuestra librería de NumPy, que tenemos por ahí, ¿de acuerdo? Estaría por aquí. Y además de imprimir eso, voy a imprimir la acción. Y para cada acción, es decir, para la acción que yo, bueno, lo que voy a hacer es predecir la acción que debería tener, ¿de acuerdo? Y le voy a pasar el estado. Y aquí, donde tengo el entrenamiento, que es donde estaba imprimiéndola, voy a imprimir esto y voy a imprimir la acción que me sugiere mi modelo. Bueno, ahora, en las primeras, como no estoy entrenándole, me va a sugerir una acción prácticamente aleatoria. Y le voy a pasar mi estado actual. ¿Vale? Y ahora ya tengo la acción y tengo la posible acción que tenía que ejecutar. Es decir, lo que sería el valor que yo tendría en mi tabla Q. Ahora va por ahí. Y bueno, ahí está mi modelo que está prediciendo, ¿de acuerdo? Va a tardar un poquito, porque la primera siempre tarda. Y bueno, aquí me da un pequeño error. Y justo, me da un pequeño error. Este es el error que os decía anteriormente, y es el estado. Me dice que el shape de mi estado no está correctamente construido. ¿Por qué? Porque yo le he pasado una imagen, ¿de acuerdo?, sin indicarle cuántas de ellas le paso. Es decir, cuando yo estoy trabajando con valores de entrada en TensorFlow, tengo que indicarle de alguna manera la forma, el shape de ese estado y cuántos le voy a pasar. ¿De acuerdo? Para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es lo que os enseñé antes y que borré, que era expandir las dimensiones de mi estado en el eje 0. Lo que voy a hacer es que lo voy a guardar directamente en mi add_instance y ya siempre que lo necesite voy a tenerlo correctamente definido. Y de esta manera, si ahora yo ejecuto mi proceso, no debería darme ningún problema porque espera 4 dimensiones y yo le he pasado 3. Y bueno, aquí tengo mi jugador jugando y ahí lo tenéis, ¿veis? Ese es mi estado, ¿de acuerdo? Por aquí tengo mi estado con mi shape que ahora es 1, 240, 240 y bueno, me ha dado otro problema por otro sitio. ¿De acuerdo? Porque cuando habré pasado yo algún tipo de información me ha dado otro error. Vale, dejarme ver dónde ha sido, porque como estoy copiando y pegando de muchos sitios, al final he metido la pata en algún sitio. ¿De acuerdo? Aquí me da correctamente, me dice que el tensor está bien. Vale, hago una instancia, le digo el siguiente estado y cuando llego aquí, get action, le paso un state y cuando hago predict, vale, voy a ver si es realmente aquí y aquí le paso un 0. Vamos a ver si el error está aquí, porque puede que sí. Voy a dar un instante y os digo, porque como estoy simplificando algunas cosas, en algún sitio me he tenido que tirar algo. Vale, justo el error me lo está dando ahí, por aquí lo que estoy es pintando, pues bueno, aquí veo mi acción y aquí veo mi estado. Vale, y eso es porque esta secuencia que he montado aquí es incorrecta. Tengo estado, vale, aquí es donde está el problema. Vale, me he equivocado yo aquí. Y he borrado y he puesto algo que no debía ahí. Vale, entonces, si ahora hago así, me lo cargo, ¿de acuerdo? Ahora cuando enchufo aquí mi estado, que como veis, aquí es el primero y aquí es el primero, y no era el primero, y me daba un error. Tiene que ir cambiando cosas en tiempo real, que a veces da un error. Vamos a ver si ahora funciona. Ahora parece ser que sí, que va a predecir. Está ahí cargando la primera iteración de mi modelo. Ahí lo tenéis, ¿veis? Ahora sí que me ha predecido. ¿Vale? Ahora mi red está prediciendo. Estos valores son totalmente aleatorios, ¿de acuerdo? Voy a dejarle que termine la iteración de entrenamiento y cuando termine os explico qué es cada uno de estos elementos, pero creo que es obvio. Como veis, hay 7 elementos y cada uno tiene un valor entre 0 y 1. Si los sumáramos todos, ¿de acuerdo? Lo que obtendríamos es un 1, porque estos son cada una de las probabilidades. Y nosotros cada una de esas probabilidades las vamos a utilizar como un valor de refuerzo para poder definir nuestro jugador. Y ya estamos casi cerquita de poderlo hacer aprender. Ya estamos cerquita. Ahora todavía no lo hemos puesto a aprender, no hemos entrenado. Estamos simplemente obteniendo los valores que vamos a necesitar para completar la ecuación de Bellman. Bueno, le voy a matar porque me está poniendo los nervios y nos queda poco tiempo. ¿De acuerdo? Como veis, tengo 7 valores y una acción, ¿vale? Esta es la acción que yo he seleccionado y si os fijáis, debe haber una
que tiene un valor muy pequeño y es esta que vemos aquí. Esta es la acción que vamos a ejecutar. Nosotros hemos dicho que es la 6 o hemos seleccionado la 6 y él nos dice, no, tienes que ejecutar siempre esta. Y si os fijáis, es la mayor, no suele ser la mayor en muchos casos. Bueno, aquí no, aquí tenemos esta, aquí tenemos... Esto lo que indica, bueno, es que nuestra red simplemente ha sido inicializada y todavía no hemos entrenado. Lo único que hemos hecho ha sido devolver por ahora los valores. ¿Y qué es lo que hacíamos aquí? Que era obtener el mejor resultado. Con la función np_argmax lo que hacemos es obtener el mayor resultado, el mejor. Es decir, siempre nos va a dar el valor correcto. Me refiero al valor correcto según la red, el que deberíamos aplicar. Y una vez que tenemos definido eso, ya sí que podemos empezar a construir nuestro proceso de iteración. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí en el entrenamiento vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer dos funciones, ¿de acuerdo? Bueno, que son estas, la de getAction. ¿De acuerdo? Si os fijáis, estoy haciendo algo parecido a lo que hacía aquí arriba. Este getAction hace lo mismo que este que tengo aquí. ¿De acuerdo? Ya lo voy a quitar de aquí, lo usaré más adelante. Y lo que hago es que consigo dos valores. La predicción sobre el estado actual, es decir, el refuerzo sobre el estado actual y el refuerzo sobre el estado siguiente. Y ahora lo que voy a hacer es calcular mi ecuación de Bellman. Recordáis que yo antes, ¿de acuerdo?, generaba aquí un valor, ¿de acuerdo?, que era mi target todo a 0. ¿De acuerdo? O que era mi array, este array que tenía yo por aquí, que tenía todos los targets a 0. ¿De acuerdo? Esto que tenía por aquí. Yo siempre en cada iteración lo que le inicializaba es este target a 0, ¿de acuerdo? Y además le daba una acción, ¿de acuerdo? Le decía en target, en la acción, le daba un 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto que vemos aquí es lo que le vamos a pasar para indicarle el refuerzo a nuestra red, utilizando estos dos elementos que combinamos. ¿Y cómo hacemos exactamente esto de aquí? Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar nuestra ecuación de Bellman sobre ese target. Yo tengo aquí mi target, le voy a dar una acción, que es la acción que tengo yo aquí, y a esa acción le voy a sumar el redware, que es esto que tengo aquí, mi gamma, que ese es el que tenía por aquí, y lo voy a multiplicar por el máximo de T2, del estado que he conseguido nuevo, y el valor de T1 en la acción específica, en la que tengo actualmente, en la que he ejecutado. ¿De acuerdo? Si recordáis, esto se parece muchísimo, bueno, no es que se parezca muchísimo, es que es exactamente esta función que vemos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra tasa de aprendizaje que no está aquí multiplicada, ¿vale? Porque eso ya lo hace nuestro algoritmo de Adams. Lo que tenemos es lo que va después de la tasa de aprendizaje, esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra recompensa, que está aquí, tenemos nuestra suma de nuestro gamma por el máximo del estado siguiente y luego les voy a restar el T1 de la acción actual. Esto no está en esta ecuación, pero sí está en esta que veis aquí, ¿de acuerdo? Porque es la ecuación original. Nosotros podríamos eliminar este paso si quisiéramos, pero por ahora lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Para que, pues de alguna manera, tenga en cuenta este tipo de formulación. Y de esta manera lo que estoy yo haciendo es generar mi nuevo valor de refuerzo. Es decir, ahí lo que estoy añadiendo es mi función de Bellman para añadir a mi proceso de aprendizaje la parte de refuerzo. ¿Y qué hago de nuevo? Expando las dimensiones para que esto esté así y sea el valor esperado por el sistema. Que si os fijáis es lo que me devuelve aquí, un array de arrays. En este caso solo uno. Y ya con esto lo tenemos todo. Ya lo único que tendríamos que hacer es entrenarlo. Es decir, y por cada una de nuestras iteraciones, lo que vamos a hacer es fitear nuestro modelo, es decir, entrenarlo. Le vamos a pasar un estado, le vamos a pasar un objetivo, es decir, nuestra X, nuestra Y, le vamos a decir que solo entrene una época y le vamos a decir que nos lo enseñe. ¿De acuerdo? Y de esa manera podremos ver cómo se hace el proceso de entrenamiento. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora lo ejecutamos, nuestro jugador se pondrá ahora a entrenar. Bueno, nos ha dado un error. ¿De acuerdo? Hay por aquí un current model. Vale, tengo por aquí. A ver. Yo lo he llamado model y por otro lado, bueno, es que yo tengo modelos mucho más... Tengo un jugador más complejo. Vale, entonces, bueno, voy a poner aquí este model. Voy a poner este por aquí.
Y ahora vamos a ver si nos deja ya entrenar por fin. Ahora sí que creo que me va a dejar entrenar, porque creo que ya lo he puesto todo correctamente. A ver si soy capaz de mover mi jugador. Aquí, bueno, se me ha bloqueado un poco, como veis, porque ahora se va a poner a entrenar y el proceso de entrenamiento, hasta que se arranca, suele tener un coste. También es cierto que yo estoy entrenando con una red de neuronas convolucional muy grande, como habéis visto, y eso pues conlleva alguna serie de problemas. Lo ideal es que cuando trabajemos con redes de neuronas convolucionales, trabajemos con una GPU. Bueno, aquí veis mi proceso de entrenamiento. Como veis, aquí veis bien. Bueno, veis mi accuracy, veis mi min. Es horrible. Además, estoy entrenando con un ejemplo similar todo el tiempo. Como os decía antes, cuando estamos trabajando con algoritmos de aprendizaje sobre sistemas en tiempo real, lo ideal es que podáis, de alguna manera, jugar vosotros previamente para generar resultados muy buenos. Yo ahora estoy ejecutando procesos de entrenamiento de baja calidad porque estoy generando todos esos valores de manera aleatoria. Si nosotros lo hiciéramos correctamente, probablemente cargaríamos todas las cajitas, cogeríamos el champiñón que hay ahí, romperíamos todos los elementos para que nos dé puntos y eso es lo que va a ir imitando el proceso poco a poco. Bueno, aquí como veis está aprendiendo, ¿de acuerdo? Tiene un error bastante grande, ¿de acuerdo? Y va oscilando porque tiene ejemplos muy aleatorios y eso pues va a impedir que el aprendizaje realmente sea bueno. Como veis, es un aprendizaje muy similar todo el tiempo, está siempre subiendo y bajando en el loss y está obteniendo un valor absoluto de error muy, muy similar. Por lo que el objetivo sería hacer un sistema que nosotros entrenáramos tras haber jugado nosotros de manera eficiente. O también, si lo ponemos de manera aleatoria, el sistema poco a poco irá jugando él mejor, pero tardará muchísimo más y no nos podrá asegurar si de verdad podrá jugar mejor. Porque a lo mejor hay ciertas acciones que consisten en la combinación de múltiples teclas o de múltiples acciones en secuencia que probablemente el sistema nunca va a generar de manera aleatoria o los va a generar cuando lleve un proceso de entrenamiento muy largo y que pueden impedir que el proceso entrene correctamente. Por lo que para poder construir un buen jugador de juegos, lo ideal es que de alguna manera inicialicemos la red de alguna forma, ¿de acuerdo? Para que mejore el proceso de entrenamiento, que existen técnicas, ¿de acuerdo? Si queremos utilizar las inicializaciones de tipo Xavier o de tipo He, ¿de acuerdo? Para mejorar esa inicialización inicial o que le demos ejemplos de entrenamiento de mayor calidad, porque estos que yo ahora le estoy dando son de muy mala calidad. Como veis, está tardando mucho porque mi red es muy grande, ¿de acuerdo? Como veis, está tardando como 100 milisegundos por cada step. Eso es muchísimo, muchísimo, porque mi red es muy grande. Como veis, tengo como 16 millones de parámetros, ¿de acuerdo? Y de esta manera ya hemos construido un modelo que está aprendiendo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer una vez que hemos aprendido? Pues deberíamos probar el modelo, ¿de acuerdo? Cuando ya termine nuestro for aquí de iteraciones, lo ideal es que una vez que terminemos, juguemos a nuestro juego, ¿de acuerdo? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, pues haciendo pues alguna cosa un poco más pequeña. Por ejemplo, le podemos dar por aquí o podemos definir un conjunto de episodios, ¿de acuerdo? Todo esto lo metemos para adelante, ¿de acuerdo? Le generamos un conjunto de episodios que va a ser las veces que vamos a entrenar al modelo. Lo definimos por aquí, nuestros episodios, decimos que va a tener 5, ¿vale? Y luego dentro de esos episodios, cada uno de los episodios va a tener una serie de iteraciones. Yo qué sé, por ejemplo, vamos a ponerle 50, porque como veis, bueno, esto va a tardar la vida en entrenar. Yo lo voy a parar ahora para poder ejecutar lo más despacio y que veáis todo el juego entero. ¿De acuerdo? Y además, bueno, le voy a añadir por aquí un par de cositas, ¿de acuerdo? Como esta que tenéis aquí, de los episodios para pararlos, ¿de acuerdo? Voy a también calcular un poquito de tiempo. Bueno, en este caso no es time, en este caso es mi step aquí. Voy a quitar el epsilon porque lo necesito. No he incluido otros parámetros que luego sí os dejaré en el tutorial completo, ¿de acuerdo? Y cuando termine mis episodios, lo que voy a hacer es que el juego se reinicie. Y ahora lo único que voy a hacer es jugar al juego. ¿Cómo? Bueno, pues le voy a añadir aquí un pequeño trocito de código.
¿De acuerdo? Donde ahora lo que voy a hacer es conseguir mi valor. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues voy a llegar aquí, ¿vale? Mi estado es el estado que tengo ahí, que es mi imagen, y aquí voy a utilizar, si recordáis, esa función que me definí antes, que me daba la acción, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es pasarle aquí mi estadito. Y así ya voy a tener mi acción, que es la que voy a ejecutar en cada una de las iteraciones. Y de esa manera jugaré después de entrenar. Voy a cortarlo porque si no aquí se va a tirar la vida entrenando ahí con 100 iteraciones. Le voy a dar solo 2 episodios para que entrene muy poquito, solo 20, ¿vale? Mi agente va a ser muy malo. Ya os lo aviso para que lo tengáis en cuenta. Y aquí, bueno, voy a mover ahora a ver si me deja. Se me ha quedado aquí gruapeado. Ahora, aquí lo tengo. ¿Vale? Aquí tengo se está arrancando todos los elementos de TensorFlow. ¿Vale? Bueno, ahí veis. Bueno, pues ahí está mi agente, que está como jugando. Ha hecho un entrenamiento muy básico. A ver. ¿De acuerdo? Y aquí mi agente está jugando ya. Esto es lo que está jugando con mi juego aquí abajo. Esta es la acción que está imprimiendo. ¿De acuerdo? Como veis, está jugando de manera casi semi-aleatoria. ¿De acuerdo? Tengo por aquí un for, ¿vale? Por ahí en episodios, ¿cuántos le he puesto? Vale, 3. Aquí debería pasar por un episodio. Vale, cada episodio tendríamos que resetearlo aquí al principio. Para que cada episodio empiece desde el principio. Estoy corriendo un poco porque me estoy quedando sin tiempo y ahora cuando termine os explicaré el proceso completo que he seguido para crear este bucle. ¿Vale? Como veis aquí, bueno, pues ha empezado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado? No ha aprendido nada porque no tenía suficientes iteraciones aquí. Solo ha hecho 10, ¿vale? Entonces voy a ponerle aquí 50, ¿de acuerdo? Voy a ponerle un batch de 16 aquí para que haga algún entrenamiento, por eso no había entrenado. Entonces ahora, bueno, le vamos a poner aquí. Vamos a hacer que en cada rango haga 50 y entonces sí que tendrá algunos entrenamientos ahora. Vamos a coger por aquí nuestro Super Mario, ¿vale? A ver si me deja ahora. Ahí lo tenéis, ahí está entrenando, ¿de acuerdo? Ya sí que está entrenando. Ha empezado en el primer step, va a entrenar, va a hacer aquí sus entrenamientos de 16. Bueno, ahí lo tenemos, ya quedó. El juego no ha renderizado, sigue entrenando. Le puse 16 o 32, le puse 16, ¿vale? Tenía ya hecho otro movimiento. Lo que pasa es que ahora en cada iteración va a hacer un montón. Como veis, la evolución es muy mala porque los ejemplos que está utilizando son muy aleatorios y muy repetidos. Es decir, aquí hay mucho sobreaprendizaje, es decir, el modelo está sobreaprendiendo. Para poder evitar eso, habría que incluir aquí alguna serie de capas de dropout y eliminar la similitud de los posibles ejemplos. Y bueno, una vez que termine,
¿De acuerdo? Es que le he puesto 50, son muchas. Le voy a poner ahora, voy a poner 10 y ahora solo un par de iteraciones de entrenamiento. Y le voy a poner que porque va a entrar 10, vale, voy a ponerle 32, a ver si con 32 entra, cuántos segundos son. Al final, el número de episodios, en cada step se ejecutan varias iteraciones temporales, por lo cual el número de elementos que entra es mucho mayor. Vale, aquí, por ejemplo, hasta el tercero, como veis, no lo ha llenado de episodios para poner tener 32 y va a ser ahora en el siguiente cuando va a aprender. ¿Vale? En la iteración 3, que es la última. Y ahora ya, pues ahora está jugando, el jugador está jugando con la acción que él le ha sugerido. Y como veis ahí, le está sugiriendo la 1, la 3, la 1, la 3, que es andar y andar rápido. ¿De acuerdo? Y bueno, la 0. Ahora la 0 se queda parado porque ahora ha visto algún enemigo, porque no tiene más entrenamiento. Como veis aquí, se ha quedado parado porque la cantidad de entrenamiento que ha tenido es hasta aquí y en este estado no sabe lo que hacer y está utilizando un valor aleatorio. Entonces ahora nuestro jugador va a morir. Va a morir otra vez. ¡Bum! Y ahora sí que empieza otra vez y tiene la 3 y la 1, porque estos valores sí que se los hemos dado, esto sí que lo ha llegado a aprender, y cuando vuelva a llegar aquí, a estos estados desconocidos, le va a volver a dar el 0, de nuevo, como veis, porque hasta ahí no ha aprendido. Nunca se ha encontrado un caso después de esto, por la cantidad pequeña de ejemplos que le hemos dado. Y aquí nos está dando el valor aleatorio que tenía inicialmente la red, que no se ha entrenado bien. Y de nuevo vamos a morir. Pues había 2 o 3 cosas más que quería contaros, pero me quedo sin tiempo y no me va a dar tiempo, así que os voy a contar, os voy a resumir cómo hemos hecho cada una de las cosas y si tenéis alguna pregunta es el momento de hacerlas. Bueno, voy a anotar esto por aquí, muerto. Y bueno, ¿qué hemos construido? Pues hemos construido Hola, ¿se me oye? No sé si me escucháis ahora. A mí me dice todo que está activado y me dice que estoy hablando. No sé si ahora se me escucha. Creo que sí. Ahora sí. Ahora sí se me escucha, vale. Bueno, no sé dónde me he quedado. Estaba explicando el bucle en el cual hacíamos el entrenamiento, donde lo que hacíamos era que para cada uno de los procesos de generación de ejemplos de manera aleatoria, ¿de acuerdo?, los almacenamos en nuestra memoria y cuando teníamos un número lo suficientemente grande, es decir, mayor que el batch size, es decir, que es el mínimo número de ejemplos que queremos utilizar para entrenar, entrenábamos nuestro modelo y después lo ejecutábamos. Y como habéis visto en el ejemplo, nuestro jugador se quedaba parado en un determinado punto y ese punto se correspondía con el número de ejemplos de entrenamiento que le habíamos proporcionado.
Es decir, que en ese momento nuestro jugador ya no sabía qué hacer y estaba utilizando los valores aleatorios o los valores iniciales que no han sido reentrenados o que no han dado tiempo a reentrenarlos porque no se ha encontrado con casos similares. Por lo que ahí nos estaba devolviendo el valor que correspondiese, que en este caso es 0, que es no hacer nada. ¿De acuerdo? Es como un no action, no un no operation. Y de esa manera el jugador se quedaba parado. ¿Por qué? Porque nuestro ratio de entrenamiento era muy bajo y el jugador no sabía jugar. Utilizaba un valor aleatorio que era el primero que le venía para un estado totalmente desconocido. Pues como veis, así es como se puede crear un jugador para jugar a un videojuego de manera básica mediante una red de neuronas convolucional combinándolo con la función de Bell y creando una red de neuronas de tipo Q-Learning. Esto es muy sencillo, la forma en la que hemos creado. Normalmente a nivel más profesional esto es mucho más complejo, tiene muchísimas más capas, tiene la configuración de, por ejemplo, del algoritmo de Adams es mucho más complejo, incluso se incluyen la configuración de los momentums, la forma en la que se incluye la información en la función de recompensa también suele ser más complejo, se incluyen otros elementos y, por supuesto, el número de iteraciones, de episodios y de iteraciones de entrenamiento es mucho más grande. Y además, comúnmente lo que se hace es que se pone a jugar a un conjunto de humanos para recoger esa información o nos ponemos a jugar nosotros mismos para generar mejores ejemplos más potentes. Pero como veis, se ha visto completamente cómo el aprendizaje ha funcionado porque solo una pequeña parte, la que nosotros le hemos dado de estados, es las que él ha conseguido aprender y definir una acción de moverse hacia adelante. ¿De acuerdo? Lo hemos visto a cámara lenta para que lo vierais moverse y porque, bueno, este bucle lo hemos hecho así adrede, ¿de acuerdo? Para que fuera a cámara lenta. Y de esa manera hemos observado cómo podemos ir aprendiendo un agente mediante el uso de una red de neuronas convolucional combinada con una función de Bell, que lo que hace eso es generar una red de neuronas de tipo Q-Learning. Pues hasta aquí el taller. Me gustaría haberos enseñado unas cuantas cosas más, pero os voy a dejar el tutorial descrito en mi GitHub y haré que la organización os lo envíe por correo para que lo podáis tener disponible con todo el código comentado y con los pasos definidos, así como los elementos de instalación también para la versión Windows por si alguno habéis tenido problema en la instalación. Y no sé si hay alguna pregunta, curiosidad o problema que hayáis tenido que os pueda responder ahora mismo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, simplemente agradecer a la organización de este eventazo en el que se ha disfrutado, se ha contado, se ha hablado de inteligencia artificial, se han visto un montón de cosas que se están haciendo ahora a nivel profesional y a nivel de personas que están investigando y descubriendo cosas nuevas que hacer en la IA y dar las gracias a la organización por invitarme y espero que en unos pocos meses nos podamos ver en persona y hacer un taller como este o dar algún tipo de charla de inteligencia artificial para todo ese equipazo de los GDGs de toda la región de Murcia que lo han hecho de manera excepcional. Así que muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por haber organizado este evento. Cartagena, histórica puerta de entrada de civilizaciones, cultura y tecnología, continúa su legado recibiendo en su bahía una vez más esa mezcla de emprendimiento, aventura y curiosidad que ha forjado el progreso del hombre. Y lo hace dando acogida al primer Festival de Inteligencia Artificial de Google Developers de Europa, organizado por Google Developers Group Murcia y Cartagena y por Murcia Inteligencia Artificial. Un evento pionero en el marco del auditorio El Batel como punto de encuentro entre talento y empresa y que viene a remarcar el horizonte de progreso para situar a Cartagena en el nuevo mapa mundial de ciencia, tecnología e innovación. AI Fest, primer Festival de Inteligencia Artificial de Google Developers Europa, en Cartagena.